Perfecto. Bueno. Perfecto. Entonces, en el momento de una fuerza, hasta ahora hemos hablado de la fuerza, hemos visto una fuerza puede causar un momento lineal de un objeto. Si nosotros solo hemos visto lo que es, traslación de un cuerpo. Es decir, cuando nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí?, en un plano, por ejemplo, y se traslada con una aceleración lineal. Es lo único que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, no hemos atendido a una pregunta general. ¿Dónde se colocan en un diagrama de cuerpo libre los vectores de fuerza que actúan sobre un objeto extenso? No hemos visto nada de objetos extensos. Por ejemplo, una barra, una llave, ¿sí?, una viga, ¿dónde se colocan las distintas fuerzas que intervienen? Entonces, una fuerza puede actuar sobre un objeto extenso en un punto distante de un centro de masa, lo cual hace que el objeto gire, además de moverse linealmente. Entonces, no solo vamos a ver que un objeto se puede trasladar, sino vamos a ver también que también puede rotar. Entonces, un ejemplo típico es este de la llave. Nosotros tenemos una llave, acá una llave francesa que si queremos nosotros mover una tuerca. Entonces, vemos que hay dos posibilidades, digamos, principales. Una es si nosotros tomamos la llave desde abajo o tomamos la llave desde arriba y ejercemos una fuerza. Entonces, esto que está acá, todo esto, es lo que se llama R, que es el brazo de palanca, y esto es la fuerza que yo ejerzo. Entonces, fíjense que el momento, ya vamos a ver que el momento va a ser la fuerza multiplicada vectorialmente por el brazo de palanca. Eso es el momento. ¿Sí? Ya vamos a ver bien la forma. Entonces, vemos que en cuál caso va a ser más fácil mover la tuerca, en el caso B o C. ¿Qué les parece a ustedes? En el C. En el C. ¿Por qué? Porque se hace menos fuerza. Exactamente, se ejerce una fuerza menor, principalmente porque el brazo de palanca es mayor. Es decir, acá tengo una R más grande, pero acá yo tengo, fíjese que yo tengo acá la fuerza, ¿sí?, en este lado yo tengo la fuerza, y acá tengo un R mucho más chico. Entonces, por eso el momento, que es la fuerza por el brazo de palanca, es mayor, si pónganse en este caso M2 y este momento M1. Entonces, lo que podemos ver acá es que el momento 2 es mayor que el momento 1. ¿Sí? Básicamente porque es mayor el brazo de palanca, por lo tanto, este producto que yo tengo acá del momento va a ser mayor en el caso 2 que en el 1. Entonces, bueno, eso es lo que explica un poco esto, digamos. En el caso A, fíjense que no hago nada. ¿Por qué? Porque yo tengo para acá, todo esto es R, el brazo de palanca, y acá tengo F. Entonces, una condición que si ustedes se acuerdan, es más, han visto un práctico del producto vectorial, hay una condición que se debe cumplir, que deben tratar de ser perpendiculares, es decir, si yo a esto, el producto vectorial, la magnitud del producto vectorial que es M, ¿cómo lo represento yo? A M
lo voy a representar como F, módulo de F, por el módulo de R, por seno o coseno. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Me escuchan? Seno. ¿Cuál fue la Por pregunta? el producto vectorial, ¿cómo es la fórmula de la magnitud del producto vectorial? Por el seno. Por el seno, exactamente, por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Carlito, ¿cómo está, papá? Entonces, bien. Entonces, acá vemos la fórmula que el momento es el producto vectorial de F por R. Estas consideraciones se cuantifican mediante el concepto de momento de una fuerza M, el momento de una fuerza torque. El momento tiene sinónimos, ¿sí? El momento de una fuerza es lo mismo que torque, torca, o también se llama momento de torsión. Son todos sinónimos. Y es el producto vectorial de la fuerza por R, habíamos dicho. Fuerza, ¿en qué se medía la fuerza? ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional de la fuerza? Newton. Newton metro. Exactamente. Y la R, que es una longitud del brazo de palanca, la longitud se mide en el sistema internacional en metro. Fíjense que esto queda Newton por metro porque es un producto vectorial. Más adelante nosotros vamos a ver que cuando veamos trabajo y energía, Newton por metro da Joule. ¿Sí? Newton por metro da Joule, que es una unidad que que sale del producto escalar de Newton por metro. Entonces, el vector de posición, ¿sí? A ver, tengo gente acá que quiere ser admitida. Bueno. Bien. Continuamos. Entonces, la unidad, el sistema internacional es Newton por metro, que no se debe confundir con la unidad de energía, que es el Joule. ¿Sí? En unidades inglesas, acuérdense que en física 1 seguimos teniendo el problema con las unidades inglesas, que se mide, también se puede medir esto en pie por libra. ¿Sí? Por libra fuerza, digamos. Entonces, que es una medida de la fuerza. Fíjense en el caso anterior, que en el caso anterior el punto A es imposible, porque yo estoy ejerciendo una fuerza, ¿sí? que es colineal con el brazo de palanca, y no le hago nada a la tuerca, la dejo como está, a lo sumo la estoy empujando, pero no la puedo mover de un lado, no la puedo hacer girar. Entonces los casos acá que valen son el B y el C. Por supuesto que el C siempre, o sea, es el mejor caso, ¿por qué? Porque yo tengo el mayor brazo de palanca. Eso ya lo vamos a ver incluso hoy. Hoy vamos a ver el primero y segundo y tercer problema del práctico. ¿Sí? Entonces, los vectores R y F están en el plano. El momento M es perpendicular a este plano. Entonces, fíjense una cosa importante acá. ¿Sí? Una cosa importante. Siempre R y F forman un plano. ¿Sí? Geométricamente, R y F forman este plano. ¿Sí? Forman este plano acá, R y F. Y el vector momento es perpendicular a ese plano, es decir, que sale de ese plano. Fíjense que el eje X era la abscisa Y ordenada y el eje Z es la cota
es la cota donde, esta es la cota donde está el momento. Siempre el punto O es usualmente elegido de manera que coincida con el eje alrededor del cual el objeto está rotando, como la bisagra de la puerta. Yo tengo que encontrar, y eso ya lo vamos a ver principalmente en el problema 3 que vamos a hacer hoy, un punto donde yo anule la mayor cantidad de momentos para hacer la menor cantidad de cálculos y obtener el mismo resultado, ¿sí? Esto, a ver, ya lo vemos desde todos lados, de la física, la matemática, siempre tratamos de optimizar. Ustedes cuando sean el día de mañana ingeniero electrónico, van a tener que optimizar seguramente cosas de hardware, cómo yo gasto la menor cantidad de componentes, cómo hago un circuito electrónico más eficiente, que sea lo más barato posible y use la menor cantidad de componentes. Y lo mismo con el software, cómo hago el software o el firmware, si ustedes están programando un microcontrolador, cómo hago el programa con la menor cantidad de instrucciones que me haga lo mismo y yo gaste menos memoria, digamos. Entonces el programa se ejecute más rápido. Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar un punto donde se anulen la mayor cantidad de momentos y me sea más fácil. Eso lo vamos a ver en el problema 3 de hoy. Entonces, en resumen, consideremos solo fuerzas que actúan en el plano perpendicular al eje de rotación. Este criterio excluye, por ejemplo, una componente de una fuerza en el sentido del eje de rotación, que no puede afectar la rotación de este. Solo me interesa la fuerza que generan rotación. Las demás no me interesan. Bajo esta condición, un objeto puede rotar alrededor de un eje elegido en una de las dos direcciones. Por convención, el sentido contrario de las agujas del reloj se toma dirección positiva. Es decir, yo voy a tomar lo siguiente. Sentido contrario a la aguja del reloj es positivo. Es decir, sentido antihorario. Y sentido negativo va a ser el sentido horario. ¿Sí? Eso es una convención. Cuando yo tenía el eje X e Y, yo decía que X es positivo para la derecha y negativo para la izquierda, y lo mismo pasa con el Y. El Y yo digo que es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces esto lo tomo por convención para yo simplificar los cálculos, ¿sí? Cuando una fuerza aplicada causa un efecto de rotación en el sentido de la aguja del reloj, el momento sobre el objeto es negativo. Cuando una fuerza aplicada provoca un objeto gira en sentido contrario a la aguja del reloj, el momento es positivo. Y ya vamos a ver las condiciones. Básicamente vamos a tener dos condiciones, sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Son las dos condiciones que nosotros podemos tener. Cuando dos o más momentos actúan sobre un objeto en reposo, se suman los momentos. Si el momento neto no es cero, el objeto empieza a rotar a una rotación cada vez mayor. ¿Sí? La razón de rotación de un objeto no cambia a menos que sobre el objeto actúe un momento neto. Bueno, y básicamente, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio estático? Nosotros tenemos una serie de condiciones, que es, primero, la sumatoria de fuerza igual a 0. Entonces yo decía, sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, y si estaba en el espacio, sumatoria de fuerza Z. Nosotros hasta ahora, en el práctico 3, solo hemos calculado esas dos en el plano. Sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Y ahora, como nosotros decimos, un cuerpo puede rotar, además de trasladarse, lo que tenemos es sumatoria de momento igual a 0. Es decir, que es el brazo de palanca por la fuerza. Entonces vamos a tener sumatoria de momento en X, sumatoria de momento en Y, sumatoria de momento en Z si estoy en el espacio. Hemos dicho, antihorario el sentido es positivo y horario es negativo. Entonces las condiciones de la fuerza neta, la primera condición es que la sumatoria de fuerza es igual a 0. ¿Esto qué implica? Que básicamente la
aceleración lineal es igual a 0. Ya nosotros tenemos dos casos donde la aceleración puede ser 0. ¿Cuáles son esos dos casos? ¿Cuáles son los dos casos donde la aceleración puede ser 0? Que el cuerpo se reposa. Uniforme. Exactamente. Esas son las condiciones. Con velocidad. Que tenga velocidad igual a 0 o velocidad igual a constante. Si la velocidad es constante, ¿sí? Si yo tengo una velocidad, yo tengo velocidad en función del tiempo y es una constante, no tengo aceleración. Porque la aceleración es, por definición, la variación de la velocidad en el tiempo, ¿sí? La aceleración, ¿cómo sería la curva de la aceleración? Yo si tuviera, o sea, si yo tuviera un cuerpo que esté acelerando, la velocidad en función del tiempo debería ser así. Va creciendo o va decreciendo, o sea, va acelerando o va desacelerando. Sí, ya eso lo vamos a ver en cinemática el próximo tema. La aceleración es constante y la velocidad va variando así. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, la primera condición es que yo digo que la fuerza, sumatoria de fuerza igual a 0, la aceleración es 0. Y la segunda condición es que la sumatoria de momentos es igual a 0, por lo tanto, que esto lo vamos a ver más adelante, la aceleración angular que se determina por la letra alfa debe ser 0. Por lo tanto, esto por ahora solo a título informativo porque no lo vamos a ver, esto lo vamos a ver cuando veamos movimiento circular. La velocidad angular es 0 o la velocidad angular es constante. Y básicamente un cuerpo que está rotando tiene una velocidad angular y tiene también además una aceleración angular, ¿sí? Que intervienen cuando algo está girando. Entonces esas son las dos condiciones, sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Vamos a ver el primer problema del práctico que yo les di, que les di en Classroom. Yo tengo una mujer y un hombre que quieren entrar por una puerta giratoria los dos al mismo tiempo. La mujer ejerce una fuerza de 625 newton y toma desde el centro un brazo de palanca de 1,20 metros. Fíjense la dirección que tiene la fuerza 1 que está ejerciendo la mujer. ¿En qué sentido está yendo esa fuerza 1? Sentido positivo. Positivo. Sentido horario. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el momento? Este lo llamamos momento 1. ¿Cómo va a ser el momento si es sentido horario? Negativo. Momento negativo. Negativo. Momento negativo, exactamente. Y el hombre ejerce una fuerza mayor. Esto es, fíjense que es, perdón, esto es ejerce una fuerza de 850, ejerce una fuerza de, bueno, ya les vuelvo a compartir. Profe, hasta que vuelva a compartir la pantalla le voy diciendo de que ya está para que pongan la asistencia. Le agregué ahí a todos sus participantes, pueden editarlo. Ah, buenísimo. Le agregué ahí en vista previa, ahí tienen que tocar y de ahí les figura para que puedan acceder y poner que sí a la asistencia. Perfecto. Bien, muchas gracias. Yo
Yo creo que no puedo porque estoy como invitado por un Y los problema con invitados Juan. no pueden. Agregué que los invitados también pueden mandar. Ah, sí, buenísimo. ¿Por dónde, Dale. che? Yo Si tiene algún correo no con tu puedo mandar. nombre, va a aparecer eso directamente. Es que el tema es que Qué gracia. el tema es que no pueden entrar al chat, ¿o sí? No podemos entrar al chat. Claro, porque Bueno, la igual, asistencia está en Está el todo chat. configurado para que entren los invitados también. Igual yo creo que lo- debe aparecer conectado. El profesor después va a poner la asistencia si es que no puedo. Sí, yo a la gente que está conectada le voy a poner asistencia lo mismo, así que no se preocupen por eso. ¿Está claro? ¿Están viendo ahí el Power? No. No se lo ve el Pablo. Bien. Y tengo que tocar en vista previa, ya invitando de nuevo a la asistencia. Arriba hay 3 puntitos de color, al costado tienen vista previa que es como un ojito, ahí tienen que tocar y recién ahí lo rellenan. Están editando aún varios. Listo, gracias, Grosa. Bien, perfecto. Bueno. Perfecto. Entonces, decíamos que el momento 1, ¿sí? El momento 1 era el momento 1 era un momento que iba en este sentido, en sentido negativo. Y el momento 2, fíjense, el hombre ejerce una fuerza de 850 newton. Pero tiene un brazo de palanca menor, él agarra más cerca del centro de 0,8 metros. Entonces, fíjese que el momento 2, ¿qué sentido va a tener el momento 2? Porque va en este antihorario, por lo tanto va a ser como, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. Va a ser positivo. Y este era negativo. Bien. Entonces, fíjense, lo primero que hago, el momento de la mujer, ¿sí? El momento de la mujer es negativo, habíamos dicho porque era horario, y tenemos que R1, el brazo de palanca, es 1,20 metros y F1 es 625 newton. Esto nos da igual ¿a qué? Esto nos da igual a menos 750 newton. Y el momento 2 es positivo porque es antihorario y nos da 680 newton por metro. Acuérdense que esto es newton por metro. Esto nos da esta diferencia, o el momento neto es la suma de los dos, pero acuérdense que el momento 1 es negativo. Entonces sumando nos da finalmente un resultado de menos 70 newton por metro. Entonces, ¿qué podemos deducir de acá? A pesar de que la fuerza de la mujer que ejerce sobre la baranda, a pesar de que la fuerza mujer es menor que la del hombre, que es 850 newton, termina ganando la mujer, se termina yendo hacia donde está, ¿sí? Ella termina girando en sentido horario, fíjense, porque es un resultado negativo. Al ser negativo yo digo que tiene un sentido horario. O sea, ella es la que termina abriendo la puerta en la dirección de la fuerza que ella ejerce. Entonces ya saben, cuando vayan a un banco, agarren de la punta, ¿sí? Cuando agarren una puerta giratoria, tómelo lo más lejos del centro a la baranda para que ustedes... Le da un lluevan cabezazo a la puerta ese hombre. ¿Cómo? Le ha dado un cabezazo a la puerta ese hombre, debe ser. Exacto, porque termina ganando ella, ¿sí? Entonces,
Fíjense la importancia del brazo de palanca. Eso pasa a ustedes cuando mucho al agarro de herramienta, el agarre correcto de la herramienta siempre es del extremo donde yo voy a ejercer menos fuerza y mayor momento voy a tener, ¿sí? ¿Está claro entonces el problema 1? Igual Sí, yo voy a profesor. subir después el PDF de esta presentación, no se preocupen. Vamos al segundo problema. Profesor, El si yo segundo tomo el sentido antihorario como negativo y el horario como positivo, ¿cambia el resultado? cambia el resultado. Sí, le va a terminar dando, cambia el resultado, porque este sería positivo, este sería negativo y esto terminaría dando positivo. ¿Y cuál es el tema? Terminaría igual, terminaría ganando la mujer. ¿Se entiende? Fíjese que yo he cambiado los sentidos, este va a ser positivo, este negativo y este positivo. La mujer siempre gana. ¿Por qué? Porque es la que lo toma, la que usa el mayor brazo de palanca. ¿Se entiende? Sí. Por más que yo cambie, eso es una convención que yo lo uso para hacer el cálculo. Yo puedo decir al revés, digamos, tomar al revés los sentidos, igual el problema me va a terminar dando bien, en el sentido de la mujer en este caso, nada más con signo positivo, porque es lo que yo tomé como sentido. El sentido uno lo toma arbitrariamente, digamos, para tener una norma, cómo calcular. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Vamos a el problema 2. En el problema 2, nosotros tenemos que un hombre aplica una fuerza de un hombre aplica una fuerza de 300 newton en un ángulo de 60 grados, ¿sí? Es el caso que yo tengo acá, ¿sí? Yo estoy aplicando 300 newton y un ángulo de 60 grados. A la puerta que mide 2 metros. Encuentre el torque sobre la puerta eligiendo la posición de la bisagra como el eje de rotación, o sea, todo va a girar desde acá, desde la bisagra esta, ¿sí? Del punto O. Entonces, es el punto A. Y después dice, suponga que la cuña está colocada a 1,50 m. Bueno, vamos por el caso A. Me piden el momento de la fuerza. Yo, cuando hago el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre, yo digo que acá gira, este es el punto O. Ese es el punto O. Punto O. Y yo uso esta fuerza. Fíjense que esta fuerza es el cateto opuesto al ángulo. Entonces esta será fuerza en I. Y esta distancia es R, el brazo de palanca. Entonces justamente lo que yo hago, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido va a tener el momento? Profe, Positivo. ¿podría agrandar la pantalla? Ser antihorario. La pantalla, a Antihorario. ver, antihorario. Esperen 2 segundos. A ver. ¿Ahí la ven más grande la pantalla? No todavía. No, igual. ¿La ven más grande ahí? No se ve. Ya no lo veo. Ya no se ve la pantalla. O sea, el power. Y ahí, a ver.
Ahí. ¿Está más grande ahí? Nada. No se ve el power, profe. No, profe. Ah, no se ve. No estoy compartiendo pantalla. A ver. No sé. Está compartiendo pantalla en este momento directamente. A ver. Ahí. Vamos a ver cómo podemos ver un poco más grande. Sí, esto. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. ¿No le puede Esperen hacer 2 zoom segundos. usted con la lupita? A ver. Sí, ahí. ¿Ahí la ven? No está No, no, compartiendo. Ah, esperen un segundo. Ahí. Está Ahí mejor. sí. Sí. Ahora sí. Sí, ahí está. Bueno. Entonces, yo tenía que el momento de la fuerza usa los 2 metros, porque acuérdense lo siguiente, digamos. Esto, yo estoy usando lo siguiente. Esperen que ahí justo se demora un poco el power. ¿Ahí están viendo? Ahí está pantalla completa. Perfecto. Bien. Entonces, sí, cuando pongo la pluma, lamentablemente lo hace más chico. Entonces, el momento de la fuerza es R por F por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, R por F por el seno del ángulo. Entonces, los 2 metros por los 300 newton por el seno de 60. Porque el FI que a mí me sirve es justamente el vertical. Porque es un producto, ¿sí? Yo necesito la perpendicular que es FI. Entonces uso el seno de 60. Esto me da un resultado de 520 newton por metro. Esto termina siendo 520 newton por metro. El punto B dice calcule la fuerza ejercida por la cuña sobre el otro lado de la puerta. Atienda una cosa, yo tenía la cuña, fíjense acá, la cuña yo la pongo acá. Esta distancia me dice a mí que es 1,50. Entonces, la cuña va a ejercer una fuerza en el otro sentido. O sea, la cuña, si yo dibujo acá, yo tengo para este lado la fuerza en I. Pero ahora aparece la fuerza de la cuña, que va en sentido horario, por lo tanto va a tener sentido negativo. Entonces, yo tengo que calcular el momento de la bisagra, todos los momentos que hay. El momento de bisagra es 0 porque es parte del origen, no tengo brazo de palanca. Momento de la cuña, que va a ser negativo por el seno de menos 90 porque es sentido horario, más el momento de la fuerza. Toda esta suma me da 347 newton. ¿Se entiende el problema? Sí. Perfecto. Bueno, igual yo después subo el power para que ustedes lo vean, pero básicamente lo que hago es calcular los momentos por separado y después sumo todo. Vamos a ver ahora el ejemplo de
el ejemplo de el problema 3. Vamos a ver lo siguiente. Voy a compartir. Ustedes son 1R1. Bien. Vamos a hacer el siguiente problema. Voy a compartir acá. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Ahí tenemos, este es el problema 3 del práctico, ¿sí? El problema 3. Vamos a hacer el A. Yo tengo acá un sub y baja que tenemos una mujer y un hombre están sentados en un sub y baja. La mujer tiene una masa de 55 kilos, está sentado en el lado izquierdo de un balancino de un sub y baja con un tablón de longitud L. Acá me dice la longitud. Y me dice que acá hay 2 metros y acá hay X. La distancia que está sentada la mujer es 2 metros del centro. Y el hombre está sentado a una distancia X. Es parecido al problema de la puerta giratoria. Fíjense que en este caso él se sienta más cerca justamente para tener un balance. Él lo que hace es disminuir el brazo de palanca para quedar en equilibrio, porque si él se pone en la punta, ¿qué va a pasar con la mujer? Cuando ustedes van al sub y baja, ¿qué pasa si Se va usted... Hay para más arriba. masa. Va a quedar arriba. Exactamente, va a quedar arriba ella, ¿sí? Entonces, la mujer tiene una masa de 55 kilos y la longitud L, que ahí les dice, la longitud L, esta es de, la longitud L la longitud L es de 4 metros. Esto es 4 metros. ¿Mm? Entonces, el punto A, primero calcule los torques sobre el balancín en relación con un eje que pasa por el punto pivote. O sea, que yo calcule todo desde el pivote, o sea, mi origen va a ser este, en este punto. Ese va a ser mi origen. ¿Se entendió esto? Eso va a ser mi origen. ¿Sí? Todo ese pivote. Calcule los torques sobre el balancín en relación a un eje que pasa por el punto. ¿Dónde debería el hombre de masa 75 kilos sentarse para que el sistema balancín, hombre y mujer, esté balanceado? Entonces, a mí me preguntan la distancia X que debe sentarse el hombre para que queden exactamente equilibrados. Ustedes, esta prueba lo pueden hacer cuando vayan a la plaza, ¿sí? Se suben con alguien hasta que ustedes quedan en equilibrio y de ahí miden y después lo hacen con los cálculos, ¿sí? Entonces, calculemos el punto A. A mí me piden los torques o momentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Plantear la segunda condición. La primera condición es sumatoria de fuerza igual a 0 y la segunda condición es sumatoria de momento igual a 0. Entonces, yo lo que planteo es lo siguiente, sumatoria
sumatoria de momento igual a 0. Ya voy a borrar esto. ¿Sí? Sumatoria de momento igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Sumatoria de momento igual a 0, yo digo lo siguiente, que tengo que sumar todos los momentos. Entonces, ¿qué momento tengo? Yo tengo el momento de el hombre más el momento de la mujer más, ¿qué otro momento tengo? Dígame. Del peso. El momento del peso, muy bien. ¿Y qué otro más? Me queda uno más. Normal. La normal es el momento del pivote. El pivote que tiene una normal, es decir, así como la barra o la madera ejerce un peso, ¿sí?, en su centro, hacia abajo, el pivote ejerce una fuerza normal hacia arriba. Todo eso es igual a ¿qué? Todo esto es igual a 0. Acá hay dos cosas que se simplifican. ¿Cuáles son? El peso y el pivote. Exactamente. ¿Por qué se simplifican los dos? Estos se van. ¿Por qué? Son igual a 0 en realidad. ¿Por qué son igual a 0? Porque no tienen brazo de palanca. Exactamente. Son igual a 0 porque R es igual a 0. Los brazos de palanca son igual a 0. Entonces, yo solo tengo el momento del hombre y el momento de la mujer. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? sí, ¿Cuál es positivo profe. y cuál es negativo? ¿El momento del hombre es positivo o negativo? el del hombre. Negativo porque va en sentido horario. Es negativo. Exactamente. El momento del hombre es negativo, entonces menos momento del hombre más el momento de la mujer es igual a 0. Entonces, el momento del hombre, ¿a qué es igual? A menos la masa del hombre por la gravedad por la distancia. ¿Cuánto es la distancia del hombre al pivote? 3 metros. Ah, el pivote 1 metro, póngale. ¿Cuál es lo que dice ahí en el X. problema? X. X. Yo tengo que calcular X. X. Lo que me da mi incógnita es X. Más el momento de la mujer. ¿A qué es igual? Es fuerza por distancia. ¿Qué fuerza hay? El peso de la mujer. O sea, el peso, acuérdense que la fórmula de peso es masa por gravedad. ¿Sí? Eso hemos visto en la clase pasada. Entonces, ¿cómo es el momento de la mujer? Masa de la mujer por la gravedad y por la distancia. ¿Qué distancia tiene la mujer? 2 metros. 2 metros. 2 metros, o si lo quiero poner en términos que está acá, fíjese que la mitad de L por L sobre 2. Y todo esto igual a 0. Entonces, reemplazando, yo tengo que despejar X. X me va a quedar a lo siguiente. Me va a quedar, yo a esto que está negativo lo paso al otro lado, entonces me va a quedar masa de la mujer por la gravedad por L sobre 2 sobre, ¿qué? Masa del hombre por la gravedad. Simplifico gravedad con gravedad y me queda masa de la mujer, ¿cuánto es? 55 kilos. L sobre 2 es 2 metros, como decía acá, muy bien. Y
abajo tengo cuánto la masa del hombre. La masa del hombre habíamos dicho que era 75 kilos. 75 kilos. Kilos con kilos se me van. Y esto me da aproximadamente 1,47 metros. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Entonces, solo lo que hice fue sumar todos los momentos. ¿Sí? 1,47 metros. ¿Está claro eso? Sí. Profe, yo me acuerdo que hice este ejercicio en el ingreso en el cursillo y no le multiplicaba la gravedad. No, la gravedad se anula acá, ¿ven? Aquí Pero se termina siempre el anulando, digamos. peso se termina anulando, pero la fórmula completa es esta, no es como, no es por digamos, magia, digamos. Ustedes todo tienen que poner siempre. Hay que aprender los pasos a paso. Exactamente. Yo después le voy a pasar como PDF. Esta presentación, esta pizarrón, digamos, le paso como PDF. Bueno, vamos a hacer el problema B y C. El B dice, encuentre la fuerza normal ejercida por el pivote si el tablón tiene una masa de 12 kilos. Entonces ahora me está diciendo que el tablón tiene una masa de 12 kilos. ¿Está claro? Entonces, lo que me está pidiendo en el punto B es la normal. ¿Sí? En el punto B me pide, este es 3B, me pide que calcule la normal. Entonces, para calcular la normal, la normal es una fuerza, por lo tanto digo sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que poner todas las cosas, todos los pesos que hay. Entonces, habíamos dicho que, fíjense del punto anterior. Debe que calcular, profe, la fuerza que hace el... Claro, fíjense acá en el punto B dice, encuentre la fuerza normal ejercida por el pivote si el tablón tiene una masa de 12 kilos. Entonces yo lo que tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, de esto. Entonces acá lo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Yo tengo que el diagrama de cuerpo libre es esto, ¿sí? Y yo tengo acá. Este es el peso de la mujer. Acá está el peso del hombre. Acá en el centro está el peso del tablón. Y arriba, ¿cuál es la única fuerza que hay? La del pivote. La del pivote. ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Y cómo se llama? Normal. La fuerza Normal. La normal, es lo que busco. Entonces, sumatoria de fuerza es igual a 0, entonces, ¿qué hago? Fuerza en Y, digamos, porque fuerza en X no hay. Entonces, ¿qué hago? Sumo todo. La única que es positiva es la normal. Pongo normal menos peso de la mujer, menos el peso del tablón, menos el peso del hombre, y todo eso es igual a 0. ¿Está claro? Eso es lo que yo tengo que calcular. Entonces yo podría decir que la normal es igual a peso de la mujer más peso del tablón más peso del hombre. Yo podría decir que la normal es peso de la mujer es masa de la mujer más la masa del tablón más la masa del hombre, y todo multiplicado por ¿qué? ¿Peso igual a qué? Por la gravedad. Por la gravedad. Peso, acuérdense que es masa por gravedad. La gravedad es común a todo. Sacamos factor común gravedad. Todo esto, si ustedes calculan, la normal
es que la masa de la mujer es 55 kilos, la masa del tablón es 12 kilos, la masa del hombre es 75 kilos por 9,81 metros por segundo cuadrado. Esto me termina dando la normal, que es 1,39 por 10 a la 3 newton. ¿Está claro cómo calcula la normal? Sí, profe. De esta manera yo calculo la normal. En el caso de que los valores sean en newton y no de masa, kilogramos, ya no haría falta multiplicar por la gravedad. Exactamente, ya directamente sumo, si están toda la fuerza en su valor de newton, directamente la sumo con los signos que van. Los pesos, acuérdense que van todos para abajo, por lo tanto todos tienen signo negativo. Y lo que es positivo, siempre la normal, ¿sí? O alguna otra fuerza que pueda surgir. Es así, directamente los sumo sin multiplicar gravedad porque ya están en newton, que es lo que yo quiero obtener, como en el caso este, digamos, ¿sí? Yo quiero que esté esto en newton. Vamos ahora al punto C, 3C. El punto C nos pide lo siguiente, dice, repita el inciso B, pero esta vez calcule los torques en relación con un eje colocado en el extremo izquierdo del tablón. Entonces ahora quiere que calcule los momentos, pero desde este sector, ¿sí? Desde el punto de vista, desde donde está la mujer. Entonces, yo acá no es repita el inciso B, acá sería repita el inciso A, está mal acá, ¿sí? Es el A lo que me pide. Que yo vuelva a calcular los momentos, pero ahora yo elijo la rotación de donde está sentada la mujer. Entonces, vuelvo acá a calcular. Voy a calcular de la siguiente manera. ¿Qué hago? Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos igual a 0. Entonces es que momento de la mujer más momento del hombre más el momento del tablón más el momento del peso o el momento del pivote, que es lo mismo, ¿sí? Todo igual a 0. ¿Qué es lo que se va a hacer 0? ¿Cuál momento acá es 0? Si ahora estoy calculando del extremo izquierdo. El del pivote y el del tablón se anulan, profe, de nuevo. No, el tablón está. El de la mujer. El de la mujer. El de la mujer. El de la fíjense. mujer y el hombre. No, el hombre está. Fíjense acá en el gráfico anterior. A ver, yo voy a hacer lo siguiente. O sea, sería 0 el de la mujer porque se lo toma como referencia desde ahí. Fíjense en el problema acá. Acá es 0. O sea, ahora acá pasa a ser el origen. Por lo tanto, este momento de la mujer es igual a 0. Pero los otros momentos, el momento del hombre está porque ahora es todo esto el brazo de palanca. Toda esa distancia ahora es el brazo de palanca. ¿Se entiende? Está el momento del tablón y está el momento del pivote. Entonces, volviendo acá, yo tengo que el momento de la mujer... 800. Exactamente. El momento de la mujer es el que se anula acá. Entonces yo tengo el momento del hombre
que es que, fíjese que el momento del hombre acá, el momento del hombre bueno, el momento del hombre es que, lo pongo acá y después lo corro. El momento del hombre es la masa del hombre, ¿sí? La masa del hombre por la gravedad, sentido negativo. ¿Por qué? Porque es sentido, fíjese que tiene sentido horario, por lo tanto tiene signo negativo. Masa del hombre por la gravedad y por, tengo L sobre 2, que es esto, la mitad más X. Entonces pongo eso por L sobre 2 más X más el momento del tablón. El momento del tablón, ¿qué sentido va a tener el momento del tablón? El momento del tablón es el momento del peso. Fíjese que el peso, este tablón o peso, fíjese que el peso va hacia acá. Si este es el pivote, ¿qué sentido va a tener también? ¿Sentido qué? Horario, por lo tanto, ¿qué signo tiene? Negativo, exactamente. Entonces, yo acá borro esto y pongo menos los masa del tablón por la gravedad por L sobre 2, porque la mitad, y más, en este caso sí es más, el momento del pivote. El momento del pivote interviene la normal, que va en sentido. El momento del pivote tiene este sentido. ¿Qué sentido es el antihorario? Positivo. Positivo. Exactamente, más la normal por L sobre 2. Ese momento se cancelaría, ¿verdad? Con el peso. No, no se cancela porque tienen, acá vamos a hacer ahora, vamos a ir reemplazando por los valores. Vamos reemplazando, entonces yo tengo acá menos 75 kilos por 9,81 metros por segundo cuadrado por L sobre 2, acuérdense que es 2 metros más X, menos masa del tablón es 12 kilos por 9,81 metros por segundo cuadrado, por L sobre 2, que son los 2 metros, más la normal, que es la normal que la acabo de calcular, que es esta, 1,39 por 10 a la 3 newton, y por los 2 metros. Todo esto igual a 0. Todo eso igual a 0. Entonces, esto como resultado, cuando ustedes despejan y hacen todos los cálculos, le va a terminar dando finalmente X igual a 1,46 metros. Aproximadamente. Por lo tanto,
Esto es similar a lo que tienen ustedes acá. X le da 1,47, en este caso 1,46. ¿Se entendió? Entonces, no importa qué lugar yo tome como pivote, tiene que dar el mismo resultado. Si lo tomo del centro, como en el punto A, o si lo tomo del extremo izquierdo, como en el punto C. Lo importante es que siempre dé el mismo resultado, en este caso los brazos de palanca. Tienen que estar a la misma distancia, independientemente de donde yo tomo. Es como veíamos el problema recién, no importa el sentido que yo tome, en el sub y baja, no importa el sentido que tome, sino en el de la puerta giratoria, no importa el sentido que yo tome, sino siempre me dé el mismo resultado. Bueno, acá he tomado, en vez de tomar el centro como el punto A, he tomado el extremo izquierdo como el punto C y da el mismo resultado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, atiendan lo siguiente. Bueno, ahí ya he puesto la asistencia, he visto que ya la mayoría la ha completado. Los que no, yo veo los que están presentes, acá de los que están conectados. Y bueno, tienen el práctico ahí ya subido. Abajo les he puesto de cada pregunta la respuesta que le tienen que dar para que ustedes lo hagan y comprueben si le ha dado bien o mal. Y bueno, lo van haciendo y cualquier cosa, la clase que viene, que vamos a ir empezando con cinemática, vemos las dudas que hay. ¿Sí? Va a ser el martes que viene la clase. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor, Perfecto. no hay ninguna ¿No duda. podría explicar rapidito cómo se hace el punto 5? El punto 5, a ver si tengo el enunciado. El punto 5 es de la escalera. ¿Ese problema de la escalera? Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a crear otra sección acá. Este es TP4. Bien. TP4, problema 5. Un segundo. Baila, baila. Despacito, despacito. Bien. TP4, problema 5. Vamos a poner lo siguiente acá. Yo tengo una escalera uniforme que dice ahí, de longitud L, que es esta, descansa contra una pared vertical lisa. La masa es M de la escalera y el coeficiente de fricción estática entre la escalera y el suelo es 0,40. Encuentre el ángulo mínimo en el que la escalera no se desluce. Fíjense que si yo hago un poco más para atrás la escalera esta, se va a caer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo realizarlo? Yo tengo que encontrar el ángulo. Lo primero que hacemos es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de este problema, tengo lo siguiente. Yo tengo así la escalera. ¿Qué tengo acá en el centro? ¿Qué tengo acá en el centro? ¿Qué es esto? ¿El qué? Peso de la escalera. Peso de la escalera. Hacia acá yo tengo algo que es el origen. Esto lo voy a tomar.
la fuerza de roce. Hacia acá, el suelo me ejerce a mí una fuerza que es la fuerza normal, ¿sí? Y hacia el peso, ¿sí? Lo ejerce hacia acá. El peso aparece acá. Porque el peso está concentrado acá, porque si la fuerza de roce va hacia acá, el peso va hacia allá. La pared no tiene roce, lo que tiene roce es el piso. Entonces, la fuerza P que ejerce la pared sobre la escalera es horizontal, ¿sí? Porque la pared no tiene fricción. Entonces, vamos a ver cómo se resolvería esto. Yo tengo que aplicar la primera condición de equilibrio. La primera es sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? Exactamente, fuerza de roce que va a la derecha menos el peso que va a la izquierda es igual a 0. Y la segunda condición de equilibrio, perdón, la segunda es sumatoria de fuerza en I igual a 0. ¿Qué tengo en I? La normal menos el peso de la escalera. La normal menos el peso de la escalera igual a 0. Entonces la normal igual al peso de la escalera. Y en este caso la fuerza del roce es igual al peso. ¿Sí? Entonces, cuando la escalera está a punto de deslizarse, la fuerza de fricción estática debe tener su valor máximo. Entonces, la fuerza estática, acuérdense que la fuerza estática es, o la fuerza de roce estática, es la mu estática por la normal. Y la normal es el mu estático por el peso, que es, fíjense que la normal es el peso de la escalera, entonces mu estática es la masa de la escalera por la gravedad. Y para calcular y a la escalera le vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Qué dice la segunda condición de equilibrio? La segunda condición es sumatoria de momento. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la sumatoria de momento igual a 0, que es la sumatoria del momento, es que el peso, ¿sí?, por la longitud, esta longitud, porque esto, fíjese que este es el pivote, este es el punto para nosotros. El peso por la longitud por el seno del ángulo mínimo ese que estamos viendo. Menos, este es el peso este. Pero ahora, tengo que tener en cuenta, este me hace girar ¿en qué sentido? Antihorario, por eso es positivo. Pero este peso
me genera que esto gire en este sentido, ¿sí? El peso de la escalera. Entonces pongo menos acá, masa de la escalera por la gravedad. La masa de la escalera está concentrada en el centro, por lo tanto es L sobre 2 por, fíjense que este punto, si yo digo que acá está el ángulo y este es el peso de la escalera, el ángulo aparece acá, el ángulo aparece ahí. Y este es cateto adyacente y este, el peso, es cateto opuesto. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que el peso yo he puesto el seno, pero el peso de la escalera, que es este, el peso de la escalera, tiene el coseno, es cateto adyacente. Entonces, por el coseno, del ángulo mínimo. Entonces, yo podría despejar, y todo esto, acuérdense, todo esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Todo eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, si yo despejo esto, yo podría despejar y voy a tener finalmente que yo podría despejar de una manera que me quede seno sobre coseno. Entonces, seno del ángulo mínimo sobre el coseno del ángulo mínimo es igual a la tangente del ángulo mínimo, y que es igual a masa de la escalera sobre 2 veces el peso. Esto es masa de la escalera sobre 2 por mu estático por m por g. Entonces, todo esto, esta tangente, me va a dar esto, después ustedes, fíjense bien, es 1,25. Por lo tanto, el ángulo mínimo es la tangente a la menos 1 de 1,25, y esto me da como resultado 51 grados. ¿Se entendió eso? Lo demás, esta parte, todo esto es despejar la ecuación, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Acá lo fundamental es poner bien dónde van las fuerzas, ¿sí? Cuando tenemos una escalera, que es un caso muy especial, porque el peso es horizontal, a excepción que siempre nosotros lo ponemos vertical hacia abajo. Bueno, en una escalera apoyada, por lo general el piso decimos que tiene roce y la pared no, digamos. La pared tiene un roce, pero es despreciable. Entonces, porque todo el peso lo soporta justamente la escalera en el piso, digamos, la fuerza de roce estática está concentrada en el piso. ¿Mm? ¿Se entendió? Bueno, hagamos lo siguiente. Bueno, dejemos por hoy acá. La clase que viene, el martes que viene, vemos las dudas que haya, vayan haciendo, me pueden preguntar por el aula virtual, cualquier problema, cualquier duda de esto, y tienen los resultados sobre todo en cada uno, al final de cada uno de los ejercicios, para ir comprobando que le va dando bien. ¿Está claro? Sí, profe, este video queda colgado acá en el Teams. Sí, queda colgado en el Teams. Yo después, cuando termine, le paso el enlace de esto, pero queda colgado en el Teams. Si ustedes entran después al Teams, lo van a ver colgado ahí en
en la parte principal del aula, ¿sí? Cuando ustedes ingresan, lo van a ver ahí en actividad o en la presentación, en publicaciones lo van a ver. ¿Está claro? Perfecto. Profe, Bueno, dudas con el trabajo 3 de estática. sí. Pregúnteme por el aula virtual y yo le respondo. Bueno, profe. Había un problema que el problema 7 de estática que no especificaba qué calcular. El problema 7 de estática, a ver, ya me fijo. El problema creo que era lo que tienen que calcular es la fuerza de roce. Ya me fijo exactamente. Sí, el problema 7 es calcule la fuerza de roce. ¿Sí? Eso es lo que tiene que calcular la fuerza de roce. ¿Cuál problema me dice que tiene duda? En el problema, ya le digo. En el problema 3. ¿Cuál es la duda del problema 3? ¿El del automóvil que está en un plano inclinado? Sí. Bien. ¿Y cuál es la duda? ¿Cómo sería? Porque, digamos, no hay ningún dato. Solamente aplicamos, digamos, Queda las teorías expresado. de la sumatoria de fuerza, expresado nada más. Exactamente. Ustedes tienen, a ver, ahí están viendo la pantalla. Sí. Bien. Sí. Este es el práctico 3 para ustedes. Trabajo práctico número 3, problema 3. Ustedes tienen, acá les pide, es un auto que está conectado ahí al armazón y le pide dos cosas, la tensión y la normal. La tensión, fíjese que si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, que es fundamental hacerlo, en todos estos problemas, la primera condición ustedes tenemos acá. La normal. Acá abajo está el peso. Este es peso en I. Este es peso en X. El ángulo por alternos internos aparece acá, alfa. Y este es la tensión. ¿Está claro? Es como si yo lo rotara un poco al eje. Entonces, yo tengo lo siguiente. Yo tengo lo siguiente. Yo tengo que hacer sumatoria de fuerza en Y y en X. Si yo hago sumatoria de fuerza en X, ¿sí? Sumatoria de fuerza en X igual a 0, yo tengo en X, tengo la tensión que va a la derecha menos peso en X igual a 0. Entonces la tensión va a ser peso en X y el peso en X, fíjense que no es coseno, no es adyacente, es opuesto, que es el seno. Entonces Px es
P por el seno del ángulo. ¿Está claro? Y eso es la tensión. Sí, Y yo lo el- había expresado así, pero estaba Así bien. quedaría, exactamente. La sumatoria de fuerza en I igual a 0. ¿Qué nos queda? La sumatoria de fuerza en I. ¿Qué nos queda? La sumatoria de fuerza en I, ¿qué tengo en I? Yo tengo la normal menos peso en I igual a 0. Entonces la normal es igual al peso en I. La normal es P por el coseno del ángulo. Y quedaría ahí expresado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, así queda expresado. Bueno, listo. Yo, bueno, veo la asistencia, lo que han puesto, lo demás, me fijo ahí lo que están, tengo un print de lo que están conectados. Y bueno, y la clase que viene continuamos viendo, terminando el práctico de momento, y vamos a empezar a ver la teoría de cinemática, que es el tema que sigue. ¿Está claro? ¿Tiene una fecha de entrega este momento? El momento sí tiene una fecha de entrega que está puesta ahí en Classroom. A ver, ya les digo. En Classroom aparece lo siguiente. Yo les puse de fecha de entrega ahí en trabajo en clase el 25 de mayo. Tienen 13 días más o menos para hacerlo. Igual la clase que viene vamos a ver las dudas, pero una cosa fundamental que todos los años yo les sugiero, que es la siguiente: lleven los prácticos al día. Es lo que hablábamos, como habló en la primera clase. Esto es una carrera. Traten de llevar los prácticos al día, de ir haciendo el ejercicio y nos vamos sacando las dudas para que no se le empiece a acumular los temas cuando después sea el parcial, digamos. ¿Se entiende? Que todavía no tengo fecha de parcial y no se sabe. Seguramente se va a tomar cuando retornemos a clase, ¿sí? Pero vayan llevando porque se van sumando los temas, se van concatenando. Es decir, ustedes para ver trabajo, energía, tienen que saber cinemática, tienen que saber fuerza, ¿se entiende? Todos los temas se van sumando uno con otro. ¿Mm? Bueno. Muy bien. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces la clase que viene continuamos. Sí. Profe, una pregunta. ¿Usted ya corrigió o terminó de corregir los trabajos prácticos 1 y 2? Estoy terminando de corregir, así que ya le voy haciendo la devolución a cada uno. No se preocupen de eso. Va a ser automático ahí por el aula, por el Classroom, le va a ir llegando las correcciones. ¿La corrección aparece en donde dice 100 puntos y después Sí. hay como una... Yo voy a modificar eso, básicamente va a estar aprobado o desaprobado. El desaprobado lo tienen que rehacer y bueno, aprobado que ya está. ¿Sí? Bueno, Porque profe, gracias. Exactamente, porque los prácticos se aprueban o desaprueban. Bien. Bueno, entonces, bueno, nos vemos en las próximas clases, ¿sí? Seguimos viendo las dudas, vayan haciendo los prácticos y continuamos con el otro tema que sigue. ¿Sí? Listo, profesor, nos vemos. Bueno, nos vemos, que estén bien. Hasta el martes.